Muy bien, que tengas tu Biblia allí señalada en el Evangelio de Lucas a partir de la próxima semana y estaremos así avanzando en lo que es caminar con Jesús en nuestra vida. El mundo y la iglesia, si has leído libros, te habrás dado cuenta, libros del liderazgo, adolece de lo que realmente es un líder. Grandes empresas de nuestra nación, de nuestra Latinoamérica, han sufrido en las manos de líderes que tienen muchos problemas en su vida. Se nos hizo sorprendente hace unos años que el gran gerente de uno de los bancos de Colombia tomara la decisión por una carta que su hija le envió de retirarse para quedarse con su familia que la había perdido por años, por estar sumergido en los proyectos de este mundo. Sorprendente para este mundo que alguien haga lo que llamarían un suicidio laboral. Pero ¿qué está detrás de ese tema de los líderes? Si tú estás liderando un hogar, si tú estás liderando un trabajo, si estás liderando en tantas áreas de la vida, aún en la misma iglesia estamos viendo la crisis de liderazgo. Y por eso quiero invitarte a reflexionar en esta frase que quiero que te quede clara en la mente. Es muy importante y viene de la palabra de Dios. Te lo voy a comprobar con la lectura que vamos a hacer de 1 de Timoteo capítulo 3. Necesitamos ser antes que hacer. Necesitamos ser antes que hacer. Tenlo en tu mente. Necesitamos ser antes que hacer. Pero, ¿qué ocurre en el mundo? En el mundo lo que miramos es el hacer, la competencia. Y quizá ese término de líder es el que necesitamos eliminar de nuestras vidas y ponerle más bien el término siervo. Por eso se llama, y hemos titulado esta predicación, Siervos para su gloria, no líderes para su gloria. El líder tiene muchas connotaciones en este mundo. Nos atrae, nos gusta que la persona brille, que la persona tenga esos talentos y habilidades y decimos, uy, qué gurú. O si es en el ámbito de la música, casi con la boca abierta vemos cómo esa persona deslumbra con unas notas. Porque estamos mirando la competencia, las habilidades, los dones, los talentos. Pero al mirar las Escrituras, nosotros necesitamos entender como iglesia a qué es lo que apunta. Si los dones son importantes, claro que sí, pero ¿a qué es lo que apunta la palabra de Dios cuando hablamos de siervos y particularmente siervos para la iglesia del Señor? Porque entre otras, los que sirven en la iglesia, términos bíblicos, pastores, diáconos, servidores, pues son todavía pecadores. Y aquí les está hablando uno. Entonces, al entender qué es lo que el Señor quiere con los siervos, ya eliminando la palabra líderes, qué es lo que quiere con los siervos, necesitamos preguntarnos cuáles son los requisitos o características que debe tener un siervo. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque tú puedes decir en este momento, no, yo como no voy a servir en la iglesia, voy a escuchar la prédica de la próxima semana que me gusta más. ¿Sabes por qué es importante que tú sepas esto de cómo deben ser los siervos de una iglesia? ¿Esta u otra? El tapabocas no nos deja colaborarle al pastor, pero puedo imaginarme que estás reflexionando al respecto. Porque ellos serán los que van a liderarte. Tú mismo, tú misma, si no tienes cuidado de lo que dice la palabra de Dios, de quiénes son los siervos, resultarás siendo presa de aquellos que no son llamados
que no cumplen los requisitos del Señor para liderar y cuidar la iglesia. Eso es vital para nosotros, porque en un futuro cuando tú digas, no, mira, la iglesia falló por esos líderes que tenía, la iglesia tuvo esos problemas y hubo tales heridas, en últimas tú misma te estás cuestionando por decir, ¿yo por qué no presté atención a tiempo de lo que significaba tener pastores según la palabra de Dios? Dios no tendrá por inocente al culpable, así que tú necesitas entender la palabra de Dios y decir, efectivamente el que está enfrente, ¿cómo sabes tú? Escuchaba estos días a un predicador que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios y no engañar. Que tú conoces la Biblia. Por eso te invito a que la abras en Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. En cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en inglés, en español, en francés, en alemán, hasta en quechua, si tienen la Biblia, debe decir lo mismo para cualquier siervo de la iglesia. Y en esto, Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo y le escribe estas instrucciones. Rápido en el verso 14 dice: pronto iré a verte, pero te escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Entonces, esto que vamos a leer es para entender cómo nos debemos portar en la casa de Dios. Debe ser absolutamente diferente de cómo es portarse en cualquier empresa o en cualquier lugar del mundo. Dice así capítulo 3, versos 1 hasta el final. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa, y ahí vuelve a utilizar este personaje, la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, hablando de Dios, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Esa es la palabra del Señor para nosotros en este día. Padre, tú conoces a tus siervos y tú sabes que yo aquí parado enfrente, Señor, solo por tu gracia y por tu amor. Porque ¿quién puede estar libre y limpio, Señor, al hablar de estos temas? Solamente tú, oh Cristo, y desde ya te pido, ten misericordia de tus siervos, ten misericordia de tu iglesia.
Límpianos, Señor, para que nosotros anunciemos las virtudes tuyas en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Leíste esta lista? ¿Te parece una lista fácil de cumplir? Pablo menciona dos tipos de personas allí. Los obispos, hemos hablado en otras predicaciones, que el Nuevo Testamento indistintamente utiliza obispo, pastor y anciano. Obispo, como su palabra lo indica, un supervisor, cuidador, vigilante de las almas que Dios pone en la iglesia. Un pastor, alguien que cuida, que llega al corazón, que está pendiente de las personas, que con ánimo pronto se mueve hacia las ovejas del Señor. Y un anciano es aquel que provee sabiduría, que da sabiduría de Dios para los asuntos que se necesitan en las vidas de los cristianos. Entonces aquí está hablando, conteniendo ese rol que llamamos nosotros pastor, que recogemos allí el cuidado, la sabiduría y la supervisión de las ovejas del Señor que da a cada iglesia. Pero Pablo menciona que hay otro grupo que se llaman los diáconos, es la expresión para servidores. Actualmente en la iglesia tenemos 3, John Hernández, Víctor González y Rubiela Tamayo. Y al final verán que hay otros 3 que queremos proponer y verles este año, como dice este texto, ponerles a prueba. Pero si te das cuenta, las características que propone Pablo para los pastores y para los diáconos son las mismas. Léelas con detenimiento. Igual el primer capítulo de Tito, que menciona cómo debe ser un pastor y cómo deben ser los diáconos, son las mismas. ¿Por qué razón? Porque la Escritura apunta al carácter más que a los dones. Los seres humanos apuntamos más a los dones que al carácter. Pasamos con libertad a alguien que toque muy bien un instrumento, que hable muy bonito, así su carácter sea más. Es que lo que pasa es que él pelea tanto, pero es que predica también. En nuestras reuniones es imposible tener a la persona, pero es que da dinero. Error. Pablo comienza diciendo, verso 1, si se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, pastor o anciano, a noble función aspira. En primer lugar, quiero mencionar que una persona que quiera ser pastor debe anhelarlo. Tenemos en la vida de la iglesia personas que tienen un carácter tan espectacular, pero le preguntan, ¿y tú no has pensado de pronto ir y servir en la iglesia? No. Yo siento que no. Tiene que haber un deseo, y dice Pablo que es un deseo noble, que es un deseo muy especial, que es un noble deseo, esa tarea. Pero inmediatamente pasa a decir que anhelar esa tarea es importante, inmediatamente dice lo que se necesita. Y dice, entonces, si alguien anhela ser pastor de una iglesia o ser un diácono de una iglesia, entonces debe ser. Y viene nuestra palabra nuevamente. Antes de hacer, ¿cómo era? Debe ser. Si los líderes de este mundo entendieran esto, créame que la corrupción no será un problema en Colombia. Pero estamos embelesados con el hacer. Personas que nos deslumbran. Y aquí Pablo menciona 3 escenarios en los que la persona debe reflejar su carácter. Y están condensados en esa palabrita que él menciona, irreprensible, en la Nueva Versión Internacional, intachable. ¿Viste ahí? Así que el obispo debe ser
intachable. Otra versión dice irreprensible. Ahora, quiero explicar rápidamente eso de irreprensible. Una persona, porque ¿qué significa irreprensible? La palabra significa como que la persona que no es irreprensible tiene una desaprobación, porque no ha cumplido bien su tarea o la ha hecho a medias. ¿Cierto? Cuando tú te encuentras con alguien y le dices, mira, por favor, límpiame este lugar completamente, y uno ve que hay regueros y cosas, no, toca reprenderle y decirle, oye, ¿qué entiendes tú por limpieza? Pero cuando Pablo está diciéndole a Timoteo que el pastor, incluimos ahí a los ancianos, deben ser a los diáconos irreprensibles, no está diciendo que es que nunca les van a criticar. De hecho, cualquier posición de liderazgo en este mundo es criticada. Si no, dígame esta semana cuál fue la crítica del presidente por su mensaje en el momento más difícil de despedir a su amigo, por una equivocación en un verbo. Y muchos otros elementos, ojalá fuera solamente la semántica y la ortografía. Todos los que están en una posición de dirección serán criticados. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo está mencionando que un pastor y un diácono al que le llegan las críticas o lo cuestionan, estas no se sustentarán. Estas caerán porque no son ciertas. Entonces no quiere decir que nunca será la persona criticada. Al contrario, los que son más visibles son más criticados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ahí explica Pablo los 3 escenarios para reflejar el carácter. Piénsalo en tu propia vida. Tú puedes decir, yo no soy pastor, entonces no hay problema, pero el Señor nos pasa a todos los cristianos por este mismo proceso del carácter. En primer lugar, y los he condensado allí, el carácter se ve reflejado en su vida personal. Mira la especificación de ser intachable o irreprensible de una persona que anhela ser un siervo de la iglesia. Primero dice moderado, Nueva Versión Internacional. Yo sé que dice esposo de una sola mujer, ya llegaré a ese otro momento. Este primer momento es su vida personal, moderado, que significa que la persona es sobria, que tiene dominio propio, que su lengua no se va equivocadamente, que es sensato. Luego menciona, voy rápidamente con estos elementos de la vida personal. Prudente, que usa la sabiduría para tomar decisiones según el Señor y según su palabra. Nuevamente menciona, no debe ser borracho. Toma nota, cuando tú vayas a pensar y te digamos en esta iglesia, tenemos 2 queridos hermanos en medio nuestro, Federico Galeano y Juan José Correa. Y aunque el pastor Raúl y su servidor tenemos que seguir revisándonos, nos han examinado mucho en este sentido y seguimos examinándonos, pero a ellos en el futuro que llegamos a presentarles como si fueran pastores asistentes, tienes que revisar esto con cuidado para ellos y muchos otros más. Me quedé pensando estos días, porque ustedes saben que hoy en día te llaman y te dicen, estuviste con alguien cercano que tuvo COVID, tienes que hacerte la prueba, tienes que guardarte 14 días y estar pendiente de los síntomas. Y me quedé pensando, ¿y qué ocurriría si el Señor quisiera llevar a Carlos y a Raúl con el COVID? ¿Qué haría esta iglesia para escoger pastor? Si ustedes, hermanos, y los que están viendo por YouTube no son enterados de este tema, cualquier persona se va a parar y va a hacer de las suyas. O tienen que buscar otros pastores de otras iglesias. Entonces, para nosotros es urgente que ustedes presten atención a esto, con mucho amor, con mucho cariño. El pastor Raúl y su servidor estamos acompañando a Federico y a Juan José, pero necesitamos de la iglesia que nos diga, oye, ¿han visto esto? ¿Han visto aquello? Porque ellos están ahí al frente y escucharán también de Juan Carlos Noreña
Escucharán también de Sebastián y escucharán de Julián Londoño como diáconos en un futuro. No debe ser un borracho, tener dominio propio. No debe ser pendenciero, eso implica que no debe ser una persona discutidora ni compradora de pleitos. No debe ser un provocador. Ustedes saben que en este mundo, el liderazgo del mundo dice que claro que diga sus verdades, que se pare y que, mejor dicho, le haga lo que sea, porque es que la verdad hay que decirla. Bueno, un pastor no debe ser provocador. Debe ser amable, por el contrario, agradable, cordial, aún con los que no están de acuerdo con él. Debe ser apacible, pacífico, manso, suave. Como les dije al principio, nadie puede estar aquí enfrente y estar en paz leyendo esto. Nadie. Verso dice, esposo de una sola mujer, moderado, hospitalario, debe ser hospedador. El testimonio de una persona que está caminando al pastorado o a ser un diácono es de la puerta abierta. Puertas abiertas, por varias razones, porque demuestra generosidad en su casa, demuestra que no hace acepción de personas, por eso no es válido invitar solo a los amigos y a los más queridos. Es invitar a toda su grey, a los niños, jóvenes, adultos y ancianos, a los que lo aman y le dan sus regalitos en el cumpleaños y a los que a veces le tratan como con limoncito. Porque allí refleja el Evangelio. No debe ser amigo del dinero, evitar la codicia. Y he pensado esto, particularmente porque en la iglesia siempre habrá más personas que tienen más poder adquisitivo que el pastor y los pastores. Necesita pedirle al Señor la gracia para evitar esa tentación de la avaricia, de acumular, de no ser generoso, de no compartir con los demás lo que Dios le ha dado. Y más abajo dice, no debe ser un recién convertido. Porque créame que hoy en día en las iglesias hay como una comezón de yo quiero ser un líder, dígame pues dónde me paro para predicar y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Porque es que yo sí sé qué es lo que tiene que escuchar esa persona. Y dice Pablo que debe tener cuidado, no hay sea que caiga en envanecimiento como Satanás. Que siendo creado, una criatura, lee la palabra de Dios, quiso ser como Dios, quiso usurpar el lugar de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es Jesús? Él no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose un siervo. Satanás quiso ser igual a Dios y quitarle el lugar al Señor y ser el centro. Por eso debe tener cuidado aquel que me está escuchando, que es recién convertido y que siente que debería pararse y decirle a personas lo que tienen que hacer. Dice la Biblia que cae en ser presuntuoso. Presuntuoso. Rápidamente, una forma de examinar a un futuro pastor de esta iglesia es con lo visible de su vida personal. Por eso, estas preguntas que yo les voy a poner son recogidas más de la experiencia, de mi vida personal, de hablar con pastores constantemente, de leer libros de siervos queridos. La primera es, ¿esa persona es enseñable? Es decir, escucha recomendaciones de otros, las considera y las incorpora. O por el contrario, es una persona orgullosa, cerrada a la crítica y defensiva. ¿Tiene dominio propio? ¿Toma decisiones sabias en su vida? ¿Es amable y apacible con todos o es un iracundo? ¿Maneja bien su dinero? ¿Tiene deudas? ¿Y esas deudas han venido por malas decisiones? ¿Procura hospedar y recibir a personas que no son necesariamente sus amigos cercanos? ¿Habla y actúa con sensatez o tiene que ser exhortado constantemente? ¿Busca reconocimiento o prefiere servir a otros
aunque no lo reconozcan y lo vean. ¿Presume de sus conocimientos y de con quienes se codea? ¿O es humilde y sencillo en su corazón? Y esta última, en su vida personal, la persona refleja piedad. Usted me entenderá. Si esa persona realmente cuando usted se acerca refleja que ha estado con Jesús, que le invita a buscarlo a Él y que su mayor deseo es pasar tiempo con Jesús, en oración y conocer su palabra. Es decir, si es un siervo espiritual. Segundo escenario, su vida familiar. Su vida personal es la primera. Segundo, su vida familiar. Aplícaselo al próximo gerente y verás que la Biblia no se equivoca. Su vida familiar. Dice marido de una sola mujer. Ahora, hay que clarificar que Pablo no está diciendo que debe ser necesariamente casado, sino que en el contexto de Timoteo, al que le está escribiendo esta carta y estas recomendaciones, existía el hecho, como hoy en día, de que una es la esposa y la otra es la amiga. Y era aceptado en la sociedad. Entonces, Pablo le dice que si está casado, debe dedicarse a esa mujer, debe amar a su esposa si la tiene. El punto aquí es que debe ser fiel a su hogar, a su esposa, cuidarla. Y un elemento que me parece importante en este tiempo, estar presente. Con la tecnología, uno podría decir, pero es que estoy todos los días en la casa. Y la esposa dice, sí, pero estás pegado 24/7. No estás en la casa, estás solamente, como decimos mi esposa y yo, está solamente el estuche. Pero no está presente. En segundo lugar, dice que en su vida familiar debe tener sus hijos en sujeción. Si los tiene. Y no quiere decir que si tiene un solo hijo debe tener más de uno. En nuestro caso tenemos dos, el pastor Raúl y su esposa no tienen hijos físicos, pero muchos espirituales. El punto es, sus hijos, los que los tienen, están en sujeción. Eso implica que el hogar es el laboratorio del siervo de Dios. La casa. Y lo empuja mucho más Pablo cuando dice en el verso 4, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Como el pastor cuida su casa, va a cuidar la iglesia. Punto. Si usted ve que es un pastor descuidado de su hogar, y que en su hogar es más bien que todos tienen que servirle y no es quien se pone como Jesús en la gráfica que pusimos para la predicación de hoy, que lava los pies, que decide ayudar a su esposa, que decide ayudar a sus hijos, así va a ser en la iglesia. Jesús lo dejó muy claro. Como será el pastor en su casa, lo será en la iglesia. Como será el diácono en su casa, lo será en la iglesia. Entonces, si tú quisieras revisar cómo será tu próximo pastor, ¿qué tendrías que hacer? Ir a su casa, por lo menos preguntarle a su esposa si está contenta con el marido que tiene. Como dijo un día en una predicación, una ilustración de un pastor que dijo, estaba predicando y la esposa se paró y se puso a llorar y dijo, yo quiero a ese hombre que estás diciendo en la casa. Y todos se sorprendieron porque era la esposa del pastor. Como eres en la casa, serás en la iglesia. Gobernar no implica sentarse en el trono rodeado de luz, que todos los demás le obedezcan y le hagan las cosas. Gobernar es ponerse el overol y servir en su casa como lo haría Cristo. Para venir a la iglesia el domingo, en semana, y ponerse el overol y servir a la amada, a la novia de Jesús, como lo haría él mismo.
Tienen que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso no estamos de afán, ni estamos en la fábrica acelerada de siervos para la iglesia. Las cosas del Señor toman tiempo. Por ejemplo, debes saber que en el redil, a final del año pasado, viendo todo lo que sufrimos con pandemia y otros detalles, decidimos decirle a Federico que parara, no en vacaciones, sino previo a eso, un mes, para que estuviera con su familia, para que revisara los temas de su hogar, para que se dedicara a esas niñas y a esa esposa. Puede ser que la iglesia en este tiempo no tenga los recursos para subirle el salario, pero sí el tiempo para decirle, dedícate a lo más importante, porque como cuides a esa esposa, a Maribel, como cuides a esas dos niñas, cuidarás a la gente aquí. Y lo mismo con Juan José cuando tuvo su bebé. Qué bendición, siervos, que dicen, yo prefiero primero servir en mi hogar antes que hacer 40,000 cosas fuera de ella. Una forma de examinar un próximo pastor para la iglesia es cómo cuida su hogar. Puedes hacer estas preguntas, son 3 nomás. ¿Su esposa diría que es amoroso, cuidadoso, servicial y está presente en casa? ¿Sus hijos disfrutan de su papá o lo considerarían como un padre ausente? No sabemos quién es él. Y tercero, ¿es ese hogar, dan ganas de imitarlo? ¿O es mejor decir, no, gracias a Dios no soy como ese hogar? Primer escenario del carácter, la vida personal. Segundo escenario, donde se ve reflejado el carácter, la vida familiar. Tercer escenario, su vida pública. Si ven que van como en unos círculos agrandándose, personal, familiar, la vida pública. Y en la vida pública presenta aquí el apóstol Pablo, se requiere, dice verso 7, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Hay una necesidad urgente para el pastor y el diácono, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, los no cristianos, los que no se congregan con nosotros. Pero ¿por qué esto es necesario? Dice Pablo que si hablan mal de la persona, del pastor, los que no son cristianos caen en descrédito. Es desacreditada la persona y en lazo del diablo. Eso es un testimonio para todo creyente, ¿no les parece? Todo creyente necesita entender que la gente que no es cristiana lo está mirando. Que va a decir, ve, y esta mujer que dice que va a esa iglesia y que dicta cursos, que hace grupos, que discipula, que está en un ministerio creciente que se llama A Sus Pies, mírela como es acá. Pero el asta se levanta cuando se habla de un siervo de la iglesia. Y sí que debe tenerse cuidado con lo que se dice de un pastor afuera. Probablemente Pablo pensaba en aquellos que no están tiempo completo en la iglesia, que seguramente comparten su vida en la iglesia con un trabajo. Y por eso una forma de examinar la vida pública de un pastor es, primero, ¿qué dicen los vecinos de él? ¿Qué dirían los de la unidad, los del edificio? Si se acercan y preguntan, bueno, yo tengo la virtud de que tengo un vecino que viene a la iglesia. Si vas y le preguntas a Juan Carlos Carrillo, ¿qué piensa de Carlos? Pero si le preguntas a otros de la unidad, o donde vive Raúl, que vive por acá cerca, ir y preguntar qué piensan de Raúl, qué se imaginan que hace Raúl. Lo que responda dará un indicio. Ahora, si trabaja fuera de la iglesia, ¿qué diría un jefe de él? ¿Qué dirían sus compañeros? ¿Dejó una buena impresión en su último trabajo o más bien están agradecidos de que haya salido?
Porque en el tema del carácter, Pablo se extiende muchísimo, porque la iglesia del Señor, y por eso le pusimos miembros, pastores y diáconos, ustedes, hermanos, miembros, ayudan a los pastores a cuidar la iglesia y comienza por siervos que caminan en estas líneas. Debo decirles esto en este punto. No somos perfectos. Pero bajo esa premisa no se puede justificar que no se cumpla ninguno de estos elementos. Y para pasar al segundo elemento rápidamente que pide Pablo, que tiene que ver con la competencia, debo decirte que en la mente de Pablo no está que cumpla algunos de los requisitos. Puedes decir, no, la persona es querida, la persona es amable, la persona es, pero le gusta el traguito, no. O la persona es toda un caballero entregado, una persona muy buena y todo, pero es que no le gusta abrir la casa porque es que qué pereza, porque no sé qué. Cada uno de estos requisitos, quizá no al 100%, pero se debe ver que los esté cumpliendo por la gracia de Dios. Por eso el siervo y los siervos que Dios llama a la iglesia necesitan clamar día y noche porque el fruto del Espíritu se vea en su vida. Por eso la Escritura deja muy en claro que el llamado del pastor es primero a la oración y segundo a la palabra. Así que si tú ves un pastor que le huye a la palabra y le huye a la oración, también tienes indicios ahí de que tal vez algo no está bien y puede ser que la persona misma tenga que decir, ¿sabes qué? Yo, ¿por qué voy a engañar a los demás? Yo no debo involucrarme en este asunto. Porque en últimas la iglesia será herida y Cristo no será exaltado. Rápidamente la capacidad. Pablo ahí incrusta en el verso 2, luego de que debe ser esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Este requisito no está dado para los diáconos. No que ellos no tengan la capacidad de enseñar, tal vez como pasó en Hechos capítulo 6, uno se encuentra al diácono de diáconos. Si ustedes han leído la historia de Esteban, hizo una predicación que cualquier pastor quisiera tener un Esteban acá. Pero no es un requisito fundamental para el diácono. No así para el pastor. Es uno solo, pero tiene que ser el más central en sus dones. Y no que sea el mejor predicador de la iglesia, pero por lo menos en 3 elementos en su capacidad debe tenerse en cuenta. En primer lugar, debe articular bien el evangelio en su vida, entenderlo. ¿Usted se imagina un pastor que no tenga claro el evangelio? Que te empiece a hablar de que de pronto no eran 3 personas la Trinidad, que te empiece a decir ahí algunos elementos como que Cristo realmente no pisó el suelo de este mundo. Tiene que entender el evangelio, articularlo. Spurgeon decía que a un pastor, si se le chuza, no le debe salir sangre, sino palabra de Dios. Debe vivirla, porque eso significa el carácter, vivirla. Muchos, como Pablo, tenemos que decir, Señor, ayúdanos a no ser heraldo, predicadores, anunciadores para otros y nosotros fracasar en ello. Pero debe enseñarla, debe ser clara y fiel. Debe ser clara y fiel. Si la persona no tiene claridad a la hora de enseñarla en un grupo pequeño, en un 1 a 1, en un grupo de hombres, en un grupo de jóvenes, cualquiera sea el grupo de parejas, la persona puede pensar que no está apta para el pastorado y tenga paz en eso. Y debe ser fiel. Y en tercer lugar, debe cuidar a la iglesia de herejías. Por eso, tan central. Ustedes se imaginan, hace 2 años, el equipo sabe lo difícil que fue para nosotros pararnos aquí y decirle a una pareja muy linda de la iglesia que eran hermosos, dispuestos a servir, pero ellos no creen en la Trinidad.
Y estaban arrastrando gente y de hecho hasta están haciendo como comunidades del Eterno, se les llama, y hablaron con algunas personas. Fue muy difícil para nosotros decirles que ellos están caminando en una herejía. Y él me mandaba mensajes diciéndome, arrepiéntete de la herejía de la Trinidad. Si un pastor no entiende su palabra y no tiene el valor y el amor para decir la verdad y confrontar, no es apto. No es apto. Una forma de examinar a un próximo pastor para la iglesia es hacerte esas preguntas. ¿Se ve que conoce bien la palabra de Dios? ¿Es claro y fiel a la hora de comunicarla? ¿Es capaz de enfrentar con la misma palabra a los que se desvían de ella en errores y herejías? Si todas esas preguntas y esos requisitos apuntan a personas que no son perfectas, que se esconden detrás de la cruz de Cristo, que reconocen que necesitan la gracia de Dios como este que les está hablando para poder pararse. Créame que no es fácil para mí pararme y leerles esto, porque todos esos son como flechas que apuntan a mi corazón. Si ves que la persona está creciendo en esa gracia de Cristo, puedes decir, ahí hay un pastor más para la iglesia. Ahí hay un diácono más para la iglesia. Porque sí queremos que sean bienvenidos muchos a servir, en muchas áreas, pero no será a expensas de olvidarnos de esto, sino será como el Señor nos dice en su palabra. Quiero invitarles a ver un video rápidamente, les voy a pedir unos minutos más de unos queridos hermanos que nos van a hablar ahí. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana quiero traerle a ustedes una pregunta que se nos hizo concerniente al diaconado. ¿Por qué crees que las Escrituras da estos requisitos para ser diáconos? Hay algo muy importante cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de los requisitos de los diáconos. Y podemos notar que la Escritura en sus requisitos para los diáconos apuntan más al carácter del diácono que a sus funciones. ¿Por qué creo que las Escrituras da estos requisitos? Porque quien aspira a diácono, su carácter transformado por el Evangelio es testimonio de una vida sometida a Cristo, que vive bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, la conducta en sus relaciones y funciones adentro y fuera de la iglesia son el resultado de un amor genuino, probado, que glorifica el nombre de Dios y es testimonio entre los creyentes y no creyentes. Hermanos, el diácono sabe, como dice Pablo a Timoteo, en ese caso, sabe cómo conducirse en la casa de Dios y a la vez entiende que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Pablo también habla de que somos sometidos a prueba para observar su comprensión del Evangelio a través del carácter en el servicio. Y son personas que por su testimonio son idóneos para confiarles diferentes funciones dentro de la casa de Dios y fuera de ella. Es lo que considero a través de la Escritura que la respuesta a la pregunta ¿por qué se escriben estos requisitos? Y apuntan más al carácter. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Según Hechos capítulo 6, la función de un diácono es servir. Pero si lo dejamos hasta aquí, eso puede traer confusión a la iglesia, ya que la tarea del diácono es servir. Pero la verdad, eso es algo que es de todo cristiano, de cada persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, el tema del servicio, no solamente de los diáconos. Por eso, si decimos que la tarea de los diáconos es el servicio, es servir, hay muchos hermanos de la iglesia que dejan de hacerlo, ya que pueden pensar que eso es algo exclusivo para los diáconos. Entonces es mucho mejor entender, de acuerdo a Hechos capítulo 6, que la tarea de los diáconos es servir a los pastores para que ellos puedan dedicarse a la oración y a la predicación. Hechos 6 nos muestra este panorama, ya que los apóstoles eran los únicos que servían a la iglesia.
sirviendo las mesas, pero también sirviendo la palabra de Dios. Así que nombraron a hombres para que pudieran delegar ciertas tareas. Y estos hombres eran moralmente calificados como los apóstoles, hombres llenos del Espíritu Santo, para así poder servir a la iglesia. Y eso es algo que aplica para los diáconos hoy día, según 1 Timoteo 3:8 al 13. Y estos diáconos ayudarán a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra a los pastores. Yo creo que cada cristiano de la iglesia debe servir, cada persona debe servir, pero los diáconos son esos hombres que están apoyando a sus pastores para que puedan cumplir a cabalidad su llamado, y así los diáconos servir a la iglesia, para alimentarle, sea para servirle, sea para los temas administrativos, en fin. Y eso también muestra algo muy especial, que el ministerio del diaconado en la iglesia es muestra del crecimiento de la misma. Hola iglesia, para responder a la pregunta de cuáles son las formas prácticas en las que se puede servir como diácono en el redil, yo les quiero dar un pequeño contexto y luego decirle algunas de estas formas. Los pastores de nuestra iglesia, en cabeza del pastor Carlos, son personas llamadas por Dios para pastorearnos a nosotros. Y para cumplir ese llamado, ellos tienen que atender dos tareas principales y exclusivas, que son liderar el ministerio de la palabra de Dios y liderar la oración. Ahora el diácono es aquel siervo y líder que se encarga de servir al pastor en todas las necesidades que pueden aparecer en la iglesia, que él solo no puede suplir o que su equipo no pueden suplir porque descuidarían esos dos llamados principales. Algunas de estas necesidades en nuestra iglesia son administrar los recursos financieros y preparar los informes que presentamos en cada asamblea, dirigir el equipo de facilitadores que hace posible que nos reunamos domingo tras domingo y apoyar diferentes ministerios como lo son el Ministerio de Jóvenes o el Ministerio de Alabanza. Ahora, estas tareas son necesarias que sean satisfechas, porque de lo contrario no seríamos la comunidad que somos hoy. Alguien se tiene que encargar de ellas, y si lo hacen nuestros pastores, no podrán cumplir con el llamado que Dios les ha dado. Especiales los hermanos, ¿cierto? Yo quiero invitarles a lo siguiente, que nos pongamos de pie. Que tomemos un momento para orar por la iglesia y sus siervos. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande de orar, de conocer la palabra, de estar pendientes y ayudando a acompañar a los que serán futuros siervos de la iglesia. Piense en Federico, en las necesidades que él tenga. Piense en Juan José. Piense en esos tres queridos hombres que acaban de pasar ahí. Piense en el pastor Raúl. Piense en mí. Y seguramente habrá muchos más siervos en otras iglesias. Hoy te invito a que ores por los siervos del redil del poblado. Toma un momento y cierra tus ojos. Y allí, a pesar del tapabocas, levanta tu oración al Señor. Ora por estos siervos quebrados que necesitan es la gracia de Dios, como Pablo termina este capítulo diciendo: Dios se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Padre, nos ponemos de acuerdo para orar por tu iglesia. Tú dijiste que en esto conocerán que somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en su corazón que la iglesia fuera edificada de una manera santa, sabia y diferente al mundo, Señor. Por eso te imploramos en esta hora por los siervos del redil del poblado, Señor. Por extensión oramos por todos los siervos de los rediles, por los siervos de la iglesia en Medellín, en Colombia. Pero en este momento, Señor, haznos una iglesia que intercede por sus siervos, queriendo que toda la iglesia misma sea un testimonio vivo de quién eres tú, Señor. Pero particularmente por aquellos que por tu gracia, por tu amor, Señor, no por nuestras buenas obras,
sino por la obra de tu Espíritu en nosotros, has llamado, Señor, a que estemos orientando tu iglesia, Padre. Oramos por los diáconos actuales, por John Hernández, oramos por Víctor González, por Rubiela Tamayo, que hoy está aún de cumpleaños. Oramos por ellos, Señor, que los bendigas de una manera especial. Oramos por los que aparecieron en este video, que como dice Pablo, serán probados este año, por Juan Carlos, Señor, por Julián, por Sebas. Oramos por Federico, Señor. Oramos por Juan José. Oramos por el pastor Raúl, Señor. Yo pongo delante de ti mi vida, Señor. Tesoros en vasijas de barro, con grietas todavía, Señor. Pero necesitados de la intervención de tu Espíritu Santo, Padre, para que no vituperemos tu nombre, Señor, y que en la vida privada nosotros seamos lo que tú quieres que seamos. Que en la vida familiar seamos lo que tú quieres que seamos, Señor, y en la vida pública, cuanto más hoy en día en las redes que nos conocen y que saben lo que está pasando, Señor, tan en tiempo real. Nos enseñes a ser fieles a tu palabra. En este púlpito, Señor, siempre se predique la palabra y la sana doctrina. Guarda tu iglesia de lobos rapaces, Señor. Guarda tu iglesia de falsos maestros en el nombre de Jesús. Guarda a tu iglesia como miembros de la superficialidad, Señor, de tragar entero, de comerse siempre lo que se les sirve sin preguntarse si realmente es bíblico o no. Y entonces reflejaremos que somos siervos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.